Mi hermanastro exigió mi herencia, mi madrastra manipuló a mi padre, y entre peleas, caos legal y falsificación de documentos descubrí que el verdadero legado eran propiedades ultralujo, pero el precio fue devastador. La muerte de mi abuelo fue el inicio de una tormenta que nadie pudo detener. Apenas se anunció la lectura del testamento, mi hermanastro explotó con furia, reclamando que yo no merecía nada. No era sorpresa, desde niños, Adrián me había odiado por destacar en todo lo que él intentaba. Siempre buscaba ridiculizarme, arrebatarme lo que tenía, y cuando no lo lograba, recurría a la burla cruel. Mi madrastra, Claudia, se convirtió en su aliada, manipulando a mi padre con frases frías y calculadas. Tu hijo gana bien, no necesita nada, piensa en Adrián. Ese día entendí que lo que estaba en juego no era solo dinero, era la dignidad y el legado que mi abuelo había preparado en silencio para mí. El ambiente en la sala era sofocante. El abogado, el licenciado Herrera, intentaba mantener el orden mientras Adrián golpeaba la mesa con rabia, acusándome de haber sido siempre el favorito. Claudia lo respaldaba con lágrimas falsas, mientras mi padre, Roberto, se hundía en la confusión, incapaz de tomar partido. Yo recordaba cada momento en que Adrián me hacía quedar en ridículo frente a los demás, y cómo Claudia lo defendía con descaro. El resentimiento acumulado durante años se transformaba en un veneno que impregnaba cada palabra. La lectura del testamento apenas comenzaba, pero ya se sentía como el inicio de una guerra que no tendría retorno. Don Ernesto, mi abuelo, siempre me enseñó que la disciplina y la visión eran más valiosas que cualquier cantidad de dinero. Por eso, cuando falleció, sabía que su legado no sería simple. Adrián, cegado por la ambición, no podía aceptar que yo recibiera algo que él no tuviera. Claudia reforzaba cada palabra de su hijo, intentando convencer a mi padre de que yo debía ceder. El licenciado Herrera, con voz firme, pedía calma, pero cada frase suya parecía encender más la furia de Adrián. La tensión era tan grande que parecía que en cualquier momento la discusión pasaría de palabras a golpes. Mientras escuchaba los reclamos, mi mente viajaba a los recuerdos de infancia. Recordaba cómo Adrián me quitaba mis juguetes, cómo se burlaba de mí frente a los demás, cómo intentaba opacar cada logro que conseguía. Claudia siempre estaba ahí, justificando sus acciones, diciendo que solo era un niño o que yo debía compartir. Esa dinámica se repitió durante años, y ahora, en la sala de lectura del testamento, se manifestaba con más fuerza que nunca. Roberto, mi padre, parecía incapaz de defenderme, atrapado entre el amor por su hijo y la influencia de su esposa. Yo sabía que si no me mantenía firme, perdería no solo la herencia, sino también el respeto que mi abuelo había depositado en mí. El ambiente se volvió más pesado cuando Adrián gritó que él merecía todo porque yo ya tenía un buen trabajo y no necesitaba nada más. Claudia lo respaldó con un discurso dramático, diciendo que Adrián había sufrido mucho y que don Ernesto siempre lo había tratado con dureza. Roberto, confundido, miraba al abogado buscando respuestas, mientras yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. El licenciado Herrera, con calma, anunció que aún quedaban documentos por revisar, y que el verdadero legado de don Ernesto estaba por revelarse. Esa frase fue como un disparo en medio del caos, todos guardamos silencio por un instante, sabiendo que lo que venía podía cambiarlo todo. El silencio se quebró cuando el licenciado Herrera abrió el sobresellado con el testamento de don Ernesto. Su voz era firme, cada palabra sonaba como un golpe seco en la mesa. Adrián se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos de rabia, esperando escuchar que todo le pertenecía. Claudia lo miraba con orgullo, convencida de que su hijo sería el gran beneficiado. Roberto, mi padre, sudaba nervioso, incapaz de mirar a nadie. Yo, en cambio, sentía un nudo en el estómago. Sabía que lo que estaba por revelarse no sería sencillo, y que cada línea del documento podía convertirse en un arma contra mí. El abogado comenzó a leer, y la tensión se volvió insoportable. El testamento establecía con claridad que Adrián recibiría $500,000 en efectivo, una suma considerable que garantizaba comodidad y estabilidad. Por un instante, pensé que eso bastaría para calmarlo, pero su rostro se transformó en pura furia. Golpeó la mesa con fuerza y gritó que era una humillación, que don Ernesto lo había odiado toda su vida. Claudia lo respaldó con un discurso dramático, acusando al abuelo de haber sido injusto y cruel.
Roberto intentó calmar a su esposa y a su hijastro, pero sus palabras eran débiles, casi inexistentes. Yo permanecía en silencio, esperando la parte que me correspondía, consciente de que lo que venía podía desatar un caos aún mayor. El abogado continuó leyendo y reveló que el verdadero legado estaba reservado para mí. No se trataba de dinero inmediato, sino de propiedades con un valor incalculable, una villa frente al mar, dañada pero con potencial de convertirse en un negocio rentable, y un maletín con títulos de propiedades ultralujo. Adrián se levantó de su asiento, gritando que era una injusticia, que yo no merecía nada. Claudia lo abrazó, llorando con rabia, mientras Roberto se hundía en la confusión. El ambiente se volvió caótico, con gritos y acusaciones que resonaban en cada rincón de la sala. Adrián me señaló con el dedo, acusándome de haber manipulado a don Ernesto, de haberlo engañado para que me dejara todo. Claudia reforzó sus palabras, diciendo que yo siempre había sido el favorito, que mi abuelo me había tratado como un hijo perfecto mientras Adrián sufría. El abogado, con voz firme, aclaró que las decisiones de don Ernesto estaban respaldadas por documentos legales y que no había lugar para dudas. Pero sus palabras no hicieron más que encender la furia de Adrián, que comenzó a lanzar insultos y amenazas, dispuesto a convertir la sala en un campo de batalla. Roberto intentó intervenir, pero su voz se perdió entre los gritos. Yo lo miraba, esperando que defendiera la voluntad de su padre, pero él parecía paralizado, incapaz de enfrentar a su esposa y a su hijastro. El abogado cerró el documento y me entregó los papeles que confirmaban mi herencia. En ese instante, Adrián se abalanzó hacia mí, y por un momento pensé que me golpearía. Claudia lo detuvo, pero no para calmarlo, sino para reforzar su odio contra mí. El caos era total, y yo entendí que lo que acababa de comenzar no sería una simple disputa familiar, sino una guerra devastadora que marcaría nuestras vidas para siempre. El $500,000 que Adrián recibió no fue suficiente para calmarlo. Al contrario, lo tomó como una ofensa personal. $500,000, eso es todo, tú recibes propiedades y yo migajas, gritaba con los ojos desorbitados. Claudia lo abrazaba, reforzando su rabia con frases venenosas, tu abuelo nunca te quiso, siempre prefirió a él. Roberto intentaba intervenir, pero su voz se apagaba entre los gritos. El abogado mantenía la calma, recordando que todo estaba legalmente establecido, pero sus palabras eran ignoradas. La tensión se volvió insoportable, y por primera vez sentí que la discusión podía terminar en violencia física. Adrián se levantó de su asiento y me señaló con el dedo, acusándome de haber manipulado a don Ernesto. Seguro lo convenciste, seguro lo engañaste para que te dejara todo, gritaba con furia. Claudia lo respaldaba, diciendo que yo siempre había sido el favorito, que mi abuelo me trataba como un hijo perfecto mientras Adrián sufría. El abogado, con voz firme, aclaró que las decisiones de don Ernesto estaban respaldadas por documentos legales y que no había lugar para dudas. Pero sus palabras no hicieron más que encender la furia de Adrián, que comenzó a lanzar insultos y amenazas, dispuesto a convertir la sala en un campo de batalla. Roberto intentó calmarlo, pero Adrián lo empujó con violencia, gritando que él también era culpable por permitir que su hijo recibiera más. Claudia se unió al ataque verbal, acusando a Roberto de ser un padre débil, incapaz de defender a su familia. El caos era total, gritos, insultos, acusaciones cruzadas. Yo permanecía en silencio, observando cómo la familia se desmoronaba frente a mis ojos. El abogado, con paciencia, pidió orden, pero nadie lo escuchaba. Era evidente que la herencia había abierto una herida que nunca cicatrizaría. Adrián se acercó a mí, con el rostro desencajado, y por un instante pensé que me golpearía. Claudia lo detuvo, pero no para calmarlo, sino para reforzar su odio contra mí. No vamos a permitir que te quedes con todo, dijo con voz fría. Roberto, desesperado, suplicaba que se detuvieran, pero sus palabras eran inútiles. El ambiente estaba cargado de resentimiento, y cada segundo parecía acercarnos más a un desastre inevitable. Yo sabía que lo que acababa de comenzar no sería una simple disputa familiar, sino una guerra devastadora que marcaría nuestras vidas para siempre. El abogado cerró el documento y me entregó los papeles que confirmaban mi herencia. En ese instante, Adrián explotó en un grito desgarrador, prometiendo que no descansaría hasta quitarme lo que me correspondía. Claudia lo respaldó con lágrimas falsas, mientras Roberto se hundía en la desesperación.
Yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies, consciente de que el verdadero conflicto apenas comenzaba. El $500,000 no había sido un premio para Adrián, sino una chispa que encendió un incendio imposible de apagar. El caos alcanzó un punto crítico cuando el abogado, con voz firme, entregó los documentos que confirmaban mi herencia. En ellos se detallaba la villa frente al mar, dañada pero con un potencial enorme de convertirse en un negocio rentable, y el maletín con títulos de propiedades ultralujo. Adrián se quedó paralizado por un instante, incapaz de procesar lo que escuchaba. Luego explotó en gritos, acusándome de haber manipulado a don Ernesto, de haberlo engañado para que me dejara todo. Claudia lo abrazaba, reforzando su odio, mientras Roberto se hundía en la desesperación. El ambiente era tan pesado que parecía que las paredes se cerraban sobre nosotros. Adrián se abalanzó hacia mí, con los ojos llenos de furia, y por un momento pensé que me golpearía. Claudia lo detuvo, pero no para calmarlo, sino para reforzar su odio contra mí. No vamos a permitir que te quedes con todo, dijo con voz fría y calculadora. Roberto intentó intervenir, pero su voz se perdió entre los gritos. El abogado, con calma, recordó que todo estaba legalmente establecido, pero sus palabras fueron ignoradas. La tensión era insoportable, y cada segundo parecía acercarnos más a un desastre inevitable. Yo sabía que lo que acababa de comenzar no sería una simple disputa familiar, sino una guerra devastadora que marcaría nuestras vidas para siempre. Adrián golpeó la mesa con fuerza, prometiendo que no descansaría hasta quitarme lo que me correspondía. Claudia lo respaldó con lágrimas falsas, acusando al abuelo de haber sido injusto y cruel. Roberto, confundido, miraba al abogado buscando respuestas, mientras yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. El licenciado Herrera, con calma, anunció que aún quedaban documentos por revisar, y que el verdadero legado de don Ernesto estaba por revelarse. Esa frase fue como un disparo en medio del caos. Todos guardamos silencio por un instante, sabiendo que lo que venía podía cambiarlo todo. El abogado abrió otro sobre y reveló que don Ernesto había dejado instrucciones específicas para mí. Debía dar buen uso a las propiedades, remodelarlas y convertirlas en negocios rentables. Adrián gritó que era una injusticia, que yo no merecía nada, que él debía recibirlo todo. Claudia lo abrazó, llorando con rabia, mientras Roberto se hundía en la confusión. El ambiente se volvió caótico, con gritos y acusaciones que resonaban en cada rincón de la sala. Yo permanecía en silencio, consciente de que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Adrián me señaló con el dedo, acusándome de haber manipulado a don Ernesto, de haberlo engañado para que me dejara todo. Claudia reforzó sus palabras, diciendo que yo siempre había sido el favorito, que mi abuelo me trataba como un hijo perfecto mientras Adrián sufría. El abogado, con voz firme, aclaró que las decisiones de don Ernesto estaban respaldadas por documentos legales y que no había lugar para dudas. Pero sus palabras no hicieron más que encender la furia de Adrián, que comenzó a lanzar insultos y amenazas, dispuesto a convertir la sala en un campo de batalla. El tiempo pasó, pero la rabia de Adrián no se apagó. El $500,000 que recibió se convirtió en una obsesión, lo gastaba con furia, intentando demostrar que podía superar lo que yo había heredado. Sin embargo, pronto entendió que el verdadero premio eran las propiedades que don Ernesto me había dejado. La villa frente al mar y los títulos de propiedades ultralujo se transformaron en su objetivo. No le bastaba con dinero, quería destruirme y quedarse con todo. Claudia, su madre, lo apoyaba en cada paso, alimentando su odio y reforzando la idea de que yo no merecía nada. Adrián inició una serie de peleas legales, presentando demandas absurdas y acusaciones sin fundamento. Claudia lo acompañaba en cada audiencia, llorando frente al juez, intentando manipular la situación. Roberto, mi padre, se mantenía distante, incapaz de enfrentar la realidad. El abogado, licenciado Herrera, defendía mi posición con firmeza, pero cada día era una batalla agotadora. Adrián no se conformaba con perder, y su desesperación lo llevó a un límite peligroso. Falsificó documentos, imitando mi firma, para intentar quedarse con las propiedades. Un día recibí un sobre tradicional, enviado como si fuera legítimo. En él se incluía un contrato que supuestamente autorizaba la cesión de mis propiedades a Adrián. Al leerlo, supe de inmediato que algo estaba mal. Exigí una investigación, y pronto se descubrió la falsificación.
El juez no tuvo dudas, Adrián había cometido un delito grave. Fue arrestado y condenado a 6 meses de prisión, aunque salió bajo fianza poco después. Su rostro al escuchar la sentencia estaba lleno de odio, y en ese instante comprendí que la cárcel no lo detendría. Tras salir de prisión, Adrián regresó con más rabia que nunca. No se rindió, y comenzó a amenazarme de manera cruel, enviando mensajes llenos de odio y apareciendo en lugares donde sabía que estaría. Claudia lo respaldaba, justificando sus acciones y acusándome de ser el culpable de su desgracia. Roberto, cada vez más distante, parecía resignado a la destrucción de la familia. Yo, en cambio, sabía que debía mantenerme firme. Las propiedades que don Ernesto me había dejado eran más que un legado. Eran la prueba de que él confiaba en mí, y no podía permitir que Adrián las destruyera. El conflicto alcanzó un punto crítico. Adrián, desesperado, me enfrentó con amenazas directas, prometiendo que haría lo necesario para quitarme todo. Sus palabras eran frías, devastadoras, llenas de odio. Yo entendí que no podía seguir permitiendo que su rabia controlara mi vida. Decidí ponerle fin, hacer lo necesario para alejarlo de mí definitivamente. Mientras tanto, progresaba con las propiedades. La villa comenzaba a renovarse, y los títulos de ultralujo se transformaban en proyectos rentables. El contraste era brutal, mientras yo avanzaba, Adrián se hundía en su propia destrucción. Mientras Adrián se hundía en su propia rabia, yo comencé a avanzar con lo que don Ernesto me había dejado. La villa frente al mar, aunque dañada, se convirtió en mi primer proyecto. Contraté a un equipo de remodelación y poco a poco, las paredes agrietadas fueron tomando forma, las ventanas rotas se reemplazaron por cristales que reflejaban la luz del océano, y el lugar comenzó a recuperar la grandeza que alguna vez tuvo. Cada semana veía cómo el espacio se transformaba, y con ello, mi vida también cambiaba. El legado de mi abuelo empezaba a dar frutos, mientras Adrián se consumía en su odio. Los títulos de propiedades ultralujo que encontré en el maletín eran más que simples papeles, eran oportunidades. Con asesoría legal y financiera, empecé a darles uso, convirtiéndolos en proyectos rentables. Cada propiedad era un desafío, pero también una victoria. Mientras yo progresaba, Adrián se hundía más en su frustración. El $500,000 que había recibido se evaporaba en gastos inútiles, demostraciones de poder vacías y pleitos legales que no llevaban a nada. La diferencia entre nosotros era clara, yo construía, él destruía. Claudia, su madre, no dejaba de apoyarlo, reforzando su odio contra mí. Lo acompañaba en cada intento de arrebatarme lo que me correspondía, pero sus esfuerzos eran inútiles. Los jueces ya lo habían marcado como alguien dispuesto a falsificar documentos, y su reputación estaba destruida. Roberto, mi padre, se mantenía distante, incapaz de enfrentar la realidad. Yo, en cambio, me aferraba a la visión de don Ernesto, convencido de que debía honrar su legado. Cada propiedad que avanzaba era una prueba de que él había confiado en mí por una razón. Adrián no soportaba verme progresar. Cada remodelación, cada negocio que surgía de las propiedades, era para él una humillación. Me enviaba mensajes llenos de odio, aparecía en lugares donde sabía que estaría, intentando intimidarme. Sus amenazas eran crueles, devastadoras, pero yo me mantenía firme. Sabía que no podía permitir que su rabia controlara mi vida. El contraste era brutal. Mientras yo avanzaba con disciplina y visión, él se hundía en su propia destrucción, incapaz de aceptar que había perdido. La resolución era clara, y yo progresaba con las propiedades, convirtiéndolas en negocios rentables y honrando el legado de don Ernesto. Adrián, en cambio, se hundía en la desesperación, incapaz de aceptar la realidad. Claudia lo respaldaba, pero sus esfuerzos eran inútiles. Roberto se mantenía distante, incapaz de enfrentar la verdad. Yo sabía que el precio de mi éxito era alto, la familia estaba destruida, y el odio de Adrián nunca desaparecería. Pero también sabía que debía seguir adelante, porque ese era el verdadero legado de mi abuelo, avanzar, construir y no rendirse, sin importar el costo. Las amenazas de Adrián se volvieron cada vez más crueles. No eran simples palabras de odio, eran promesas de destrucción. Me enviaba mensajes donde describía cómo arruinaría mi vida, aparecía en lugares inesperados,
y su mirada estaba cargada de un resentimiento que parecía no tener fin. Claudia lo respaldaba, justificando cada acción, diciendo que yo era el culpable de su desgracia. Roberto, mi padre, se había convertido en un fantasma, incapaz de enfrentar la realidad, distante y ausente. Yo sabía que había llegado a un punto crítico, no podía seguir permitiendo que su rabia controlara mi vida. Decidí ponerle fin. No con violencia, sino con determinación. Reuní pruebas de sus amenazas, documenté cada intento de intimidación, y con ayuda del abogado, llevé todo ante las autoridades. Adrián fue confrontado por la ley una vez más, y aunque intentó escapar de las consecuencias, su historial lo condenaba. La justicia lo alcanzó, y por primera vez entendí que la única manera de protegerme era cortar todo lazo con él. Claudia lo defendió hasta el último momento, pero sus palabras ya no tenían peso. La familia estaba rota, y yo debía aceptar esa realidad. Mientras tanto, mis proyectos avanzaban. La villa frente al mar se transformó en un negocio rentable, un lugar que atraía visitantes y generaba ingresos constantes. Los títulos de propiedades ultralujo se convirtieron en inversiones sólidas, cada una representando un paso más hacia el éxito. El legado de don Ernesto se materializaba frente a mis ojos, y cada logro era una prueba de que él había confiado en mí por una razón. Pero el precio era alto. Cada victoria estaba acompañada por la soledad y el recuerdo de una familia destruida. Adrián, consumido por el odio, terminó aislado, marcado por sus delitos y por la cárcel. Claudia se hundió en su resentimiento, incapaz de aceptar que su hijo había perdido. Roberto se mantuvo distante, incapaz de enfrentar la verdad. Yo, en cambio, seguía adelante, consciente de que el éxito no borraba el dolor. Cada propiedad renovada era un triunfo, pero también un recordatorio de lo que había perdido. El contraste era brutal, mientras yo construía, ellos se desmoronaban. El silencio que quedó tras las últimas amenazas de Adrián era más pesado que cualquier grito. Yo había logrado alejarlo legalmente, pero su sombra seguía presente. Cada vez que caminaba por la villa renovada, sentía que en cualquier momento aparecería para reclamar lo que nunca le perteneció. La paz era aparente, pero dentro de mí había un vacío que ni el éxito podía llenar. El legado de don Ernesto estaba intacto, pero la familia estaba rota, y esa herida no cicatrizaba. La villa frente al mar se convirtió en un símbolo de mi triunfo. Los turistas llegaban, las reservas aumentaban, y el negocio prosperaba. Sin embargo, cada ladrillo nuevo me recordaba las discusiones, los insultos y las lágrimas falsas de Claudia. El dinero entraba, pero la soledad se hacía más grande. No había celebración que pudiera borrar la imagen de mi padre, distante y ausente, incapaz de enfrentar la verdad. Adrián, marcado por la cárcel y por sus propios errores, se hundía en la desesperación. Sus intentos de intimidarme habían terminado, pero su odio seguía vivo. Lo veía en sus ojos cada vez que coincidíamos en algún lugar, no necesitaba palabras. Su mirada era suficiente para recordarme que nunca me perdonaría. Claudia lo acompañaba, reforzando su resentimiento, incapaz de aceptar que su hijo había perdido. Roberto, mi padre, se convirtió en un extraño. Apenas hablaba conmigo, evitaba cualquier conversación sobre la herencia, y parecía cargar con una culpa que lo consumía. Yo lo miraba y veía a un hombre derrotado, incapaz de defender a su propio hijo legítimo. La distancia entre nosotros era tan grande que parecía imposible de cerrar. El precio de mi éxito era la pérdida de mi padre, y esa realidad era devastadora. Cada propiedad que avanzaba era una victoria, pero también un recordatorio de lo que había perdido. La villa prosperaba, los títulos de ultralujo se transformaban en negocios sólidos, y mi vida material mejoraba. Pero cada logro estaba acompañado por la soledad. No había familia que celebrara conmigo, no había abrazos sinceros, solo el eco de una guerra que había destruido todo lo que alguna vez tuvimos. Adrián intentó reconstruir su vida, pero el odio lo consumía. El $500,000 que había recibido se evaporó en gastos inútiles, demostraciones de poder vacías y pleitos legales que no llevaban a nada. Su reputación estaba destruida, y cada intento de levantarse terminaba en fracaso. Yo lo observaba desde la distancia, consciente de que su caída era inevitable, pero también dolorosa. Claudia, su madre, se convirtió en una sombra de resentimiento.
Nunca aceptó que yo había ganado, nunca reconoció que su hijo había perdido por sus propios errores. Su odio hacia mí era tan grande que la consumía, y cada palabra que decía estaba cargada de veneno. Yo sabía que nunca tendría paz con ella, que siempre estaría ahí, reforzando el odio de Adrián. El abogado, licenciado Herrera, me recordaba constantemente que debía mantenerme firme, que el legado de don Ernesto estaba en mis manos y que no podía permitir que el odio me destruyera. Sus palabras eran frías, pero necesarias. Yo sabía que debía seguir adelante, que no podía rendirme, aunque el precio fuera la soledad. El éxito era mi única opción, y debía aceptarlo. La villa frente al mar se convirtió en un refugio, pero también en una prisión. Cada vez que miraba el océano, pensaba en lo que había perdido. El sonido de las olas era un recordatorio constante de la guerra que había destruido a mi familia. El éxito estaba ahí, tangible, pero el vacío era más grande. No había victoria que pudiera llenar el hueco que dejaron las traiciones y el odio. El final fue devastador. Gané todo lo que mi abuelo soñó para mí, negocios rentables, propiedades de lujo, estabilidad. Pero perdí a mi familia en el proceso. Adrián se convirtió en un enemigo eterno, Claudia en una sombra de odio, y Roberto en un padre ausente. La herencia que debía unirnos terminó destruyéndonos. Reflexioné sobre las palabras de don Ernesto: el verdadero legado no es lo que recibes, sino lo que construyes. Yo había construido, sí, pero el precio fue quedarme solo. Y esa soledad, fría y cruda, era el verdadero peso de mi herencia.